Y cómo no, pues en una feria como Rail Life no podía faltar Euskotren y tenemos con nosotros a Mikel Beitia, responsable de desarrollo. Es que recasco, Mikel, por estar con nosotros. Vamos a ver un pequeño vídeo de Euskotren, si te parece. Mikel, como responsable de desarrollo de Euskotren, vienes hoy a hablarnos un poco sobre las licencias, homologaciones y más. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder operar en líneas ferroviarias? Bueno, Cuéntanos. hay dos tipologías de líneas que tienen diferentes requisitos. Las líneas que son privadas o de comunidades autónomas tienen unas especificaciones, unos requisitos propios, pero la que está más desarrollada son las empresas que quieren operar en líneas de interés general. Ajá. Normalmente son corredores intereuropeos y que están declarados como tal. Para ello hace falta tener licencia de operador ferroviario, que lo que se intenta garantizar con ello es que la empresa es lo suficientemente solvente en estructura, económicamente, técnicamente, para poder acometer una operación ferroviaria, ¿no? Y por otro lado, tiene que disponer de medios y habilitaciones para poder ejercer esa función. Euskotren, como empresa operadora, ¿está preparada para operar en este tipo de entornos? Euskotren en los últimos años ha estado preparándose para poder operar, en principio sin determinar dónde, pero poder salir de lo que es la comunidad autónoma o otro tipo de operación dentro de la propia comunidad autónoma, además de lo que ya tiene actualmente, y para ello ha estado preparándose en la obtención de estas licencias de empresa ferroviaria, de las cuales ha obtenido tanto para poder operar trenes de mercancías
como trenes de viajeros, tanto en pequeña y gran velocidad, y en alta velocidad. ¿Vale? ¿Cuáles le faltan? Bien, aparte de la propia licencia como empresa ferroviaria, hay que sacar un certificado de seguridad, que es lo mismo, tiene que garantizar ante el ente encargado de estas funciones, que es la entidad ferroviaria de seguridad española, para garantizar que tiene una estructura suficiente y una metodología suficiente para garantizar la seguridad, que es lo más importante en todo esto. Entonces, actualmente Euskotren dispone tanto de licencias ferroviarias de seguridad en mercancías y en el transporte de viajeros, ¿Sí? y por otro lado tiene también la licencia de actividad para trenes de mercancías y trenes de viajeros, tanto en pequeña velocidad como en gran velocidad, ¿vale? Eso lo tiene ya. ¿Qué hace falta además de esto? Necesita tener trenes homologados, ¿vale? Claro. Y personal homologado para ello. Entonces, actualmente lo que está haciendo Euskotren es, los trenes que tiene actualmente, principalmente sus locomotoras, que cuando se adquirieron no estaba todavía vigente la normativa actual, está adecuando esos trenes a esa normativa para poder homologarlo ante la Agencia Ferroviaria de Seguridad Española, ¿vale? Estamos aproximadamente casi al final, esperemos este año poder tener homologado las locomotoras, ¿vale? Y lo mismo ocurriría con el personal. Si el año que viene o dentro de un año quisiéramos operar cualquier tipo de servicio en una línea de interés general, debiéramos tener trenes homologados y debiéramos tener personal homologado, ¿vale? Que es bastante complejo y bastante largo en el tiempo. ¿En qué consiste la homologación de un tren y cuánto de qué plazos o de qué costes económicos estamos hablando? Bueno, homologar un tren básicamente es homogeneizar o estandarizar un vehículo para que pueda interoperar. Existen unas líneas de interés general que tienen unas geometrías, unos túneles, unas curvas, y todo lo que circule por allí tiene que ser compatible con ello, ¿no? Claro. Además, si ese mismo tren pasa a un país fuera del Estado español, a Francia o Alemania, tendría ya el carácter de interoperabilidad, o sea, tiene que valer para circular por cualquier lado. Sí. O un tren alemán poder entrar en España. Sí. Para ello lo que hay es, digamos, una normativa y unos parámetros y unos requisitos mínimos que deben cumplir los trenes, porque si no, no valdrían como tal, ¿no? Entonces, ahí se miden, digamos, 4 tipos de requisitos. Lo que es el tren, ¿vale? Lo que son las personas, lo que es la infraestructura, ¿vale? Y lo que es la organización en sí, si es capaz de asumir esto. Un tren, que es lo típico, un tren, por hacernos una idea, una flota de unos 20 trenes, los plazos de construcción como tal suelen ser del orden de 2-3 años, la totalidad del parque. Sí. Homologar esto, o sea, pasar todas las pruebas de esa normativa vigente para comprobar que realmente cumple esos requisitos, se tarda un año y pico, estando preparado para ello, y habiendo creado el tren preparado para ello, ¿no? Sí. Son pruebas lentas, repetitivas, en entornos que no siempre los tienes cerca, hay que trasladarlos pues igual un tren que se ha construido en Guipúzcoa, hay que trasladarlo a Toledo porque la línea permite hacer ciertas pruebas en Toledo, ¿no? Entonces, es difícil, hay que compaginar con las circulaciones habituales, hay que hacerlo de noche, entonces el tiempo se alarga. Y los costes también son todavía bastante altos, del orden de 3 millones de euros para homologar un tren. Entonces, hay que tener unas previsiones en el tiempo muy largas para poder conseguirlo. ¿Y está interesado Euskotren en un futuro pues, poder operar servicios ferroviarios distintos a los que efectúa actualmente? Sí, bueno, dentro del plan estratégico de Euskotren, como estaba comentando antes, en principio se va a liberalizar, bueno, el mercado de las mercancías está liberalizado, con lo cual Euskotren, si cumpliera con todos esos requisitos, podría operar si tuviera interés. Sí. El de viajeros se liberaliza dentro de año y medio. Y bueno, lo que queremos estar, no sé si haremos algo, pero lo que queremos estar es en la línea de salida para poder optar a poder hacerlo. Yo no me imagino operar líneas, por ejemplo, de alta velocidad Bilbao-París, pero sí me lo imagino Bilbao-Vitoria-Donosti. Entonces, lo que vamos a conseguirlo seguro es estar en la línea de salida el día que eso ocurra. Cuando ocurra, pues ya veremos los costes, si es asumible, si somos capaces, si estamos homologados en todo, etcétera. Pues lo viviremos muy de cerca, Mikel. Muchísimas gracias Eso por esperemos. contarnos todo esto hoy aquí en Rail Life.
y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Muchas gracias a vosotros y ahí estaremos. Eskerrik asko.